Comunicación popular. Territorio de cultura. Desde la majestuosidad de la cordillera te llevamos a un viaje cultural por San Juan y Cuyo, legado de letras y ritmos que nacen entre viñedos y desiertos. Descubre historias, arte y tradiciones que forjan nuestra identidad. Tu cultura, tu territorio, está aquí. Estamos una vez más en territorio cultural, esta propuesta de comunicación popular San Juan, donde analizamos cine, series, películas que están en streaming. En este caso vamos a charlar de la película Frankenstein, que ya habíamos adelantado en entregas anteriores de este espacio de territorio cultural que íbamos a abordar. Bueno, como muchos saben, Frankenstein es un libro de Mary Shelley y se ha estrenado recientemente en cines y ahora en streaming la película que dirige Guillermo del Toro, este importante director mexicano. Una de sus primeras películas fue Cronos, si no me equivoco, la primera película, y tuvo como protagonista a Federico Lupi hace ya varios años. Y bueno, después tiene excelentes películas, algunas en España, así que recomendamos buscar y ver su filmografía. Previo a Frankenstein hizo una versión de Pinocho muy, muy interesante. Y bueno, y en el reportaje que vamos a ver a Guillermo del Toro, realizado por El Heraldo de México, donde aborda su relación con Frankenstein, con Mary Shelley. Es un reportaje interesante, así que creo que vale la pena verlo, por eso lo reproducimos. Nos habla de cómo él ha sido influenciado de niño por estas dos importantes obras de la literatura. Y bueno, con respecto a Frankenstein, recordar que la primera en 1931 fue y marcó ya ahí una forma de Frankenstein. Ese Frankenstein del 31 lo interpretó Boris Karloff. Después, bueno, han tenido innumerables interpretaciones, pero de allí en más ha tenido múltiples Frankenstein que han estado muy marcados por ese primer personaje de Boris Karloff. En el caso del libro, lo que podemos decir es que, bueno, Mary Shelley lo produce en condiciones muy particulares. Hay una película que habla de eso también, que es de Ken Russell, del año 1986, que se llama Gothic. Si pueden, búsquenla y véanla, porque allí Ken Russell, este gran director, nos cuenta de cómo empieza a escribir Mary Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo por un desafío de Lord Byron, y en esa noche con su marido Shelley, un gran poeta inglés también romántico como Byron, y el psicólogo de Lord Byron, Polydor, empiezan a charlar y de ahí surge un desafío que la va a llevar a ella a escribir, empezar a escribir esta obra que va a marcar los inicios del terror moderno como los inicios de la ciencia ficción moderna. Así que bueno, es una novela que vale la pena leer. Hay que buscar entonces la novela Frankenstein, el moderno Prometeo, y leerla porque sigue siendo de una valía muy importante para la literatura y para quienes quieran abordar, digamos, cualquier género, sigue teniendo
en una vigencia muy fuerte. Y hay una escritora argentina que se llama Esther Cross, que ha escrito un libro muy interesante que también recomendamos, que se llama La mujer que escribió Frankenstein. Y habla de las condiciones de producción de Mary Shelley en su momento histórico concreto, porque ella recién en 1836, cuando la primera edición se publica en 1818, puede estampar su nombre como autora del libro, porque todavía las mujeres eran resistidas como escritoras y bueno, ni en la primera edición ni en la segunda ella pudo filmarlas como Mary Shelley. Sí, en la tercera ya ella puede firmar como Mary Shelley porque ya todo el mundo sabía que era ella que lo había escrito y no su marido como muchos creían. Así que bueno, Esther Cross analiza las condiciones y cómo se da la vida y la obra de Mary Shelley, y es una autora argentina que es muy interesante leerla, ya que estamos con el tema de Frankenstein. Bueno, nosotros vamos a ver entonces ahora este reportaje donde nos cuenta Guillermo del Toro cómo es su relación con esta obra literaria y cómo él la lleva adelante al cine. Decir también con respecto a la obra que, bueno, los principales papeles está Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacobo Elordi como la criatura, como el monstruo. Bueno, allí ha habido todo un debate, porque, bueno, hay quienes desde excelentes escritoras y escritores de terror que dicen, bueno, Guillermo del Toro bueno, ha humanizado y ha embellecido este monstruo. Pero bueno, esto es una muy buen debate desde lo literario, desde lo estético, que es interesante seguir para quienes le interesan, pero que en nada invalida la puesta en escena que ha hecho del Toro sobre este Frankenstein 2025, ¿no? Así que Jacobo Elordi es quien interpreta y lleva adelante este excelente actor australiano a la criatura, al monstruo. Christopher Walsh es Harlander, que eso está textual como en la novela, a quien Víctor Frankenstein le va a contar ahí en el Ártico qué es lo que está haciendo él allí y qué es lo que está haciendo el monstruo allí. Y bueno, eso es muy textual como se ha dado en la novela. Y Elizabeth, que es Mia Goth, que es Clary Frankenstein también, porque ya se va a casar con Frankenstein, pero es quien va a tener la mirada humanizante ya en la novela y ya en la película de esto que está pasando con este inicio de modernidad, donde los hombres empiezan a crear sus monstruos. Así que bueno, decir que bueno, ese es más o menos el reparto, con excelentes actuaciones, una puesta en escena que vale la pena ver, muy típica de Guillermo del Toro, en lo que refiere a casi una fábula de lo fantástico, ¿no? Así que bueno, eso es lo que queríamos decir y también recomendar, antes de terminar, porque vamos a terminar cuando este espacio, cuando termine el reportaje de Guillermo del Toro, pero recomendar antes, sí, Envidiosa, que es una serie argentina muy interesante, de humor, pero muy bien llevado, con mucha profundidad en algunos temas, con grandes actuaciones de Griselda Siciliani, como siempre, en esta tercera temporada, con La Mote, con Pilar Gamboa, otra excelente actriz argentina, bueno, Violeta Urtibidea, pues una serie de actoras, Nicky Nicole, que hace su primer aparición como actriz y no desentona para nada. Así que bueno, recomendamos Envidiosa, que está en Netflix. Las dos están en Netflix. Frankenstein de Guillermo del Toro como película, Envidiosa como serie. Y también recomendar un documental que en lo particular me ha gustado mucho, que es un documental de Mariano Frigerio, que se llama Nueve Auras.
¿De qué trata Nueve Auras? Nueve Auras trata sobre Fabián Bielinski, el director de Nueve Reinas y El Aura. Está por HBO y Fabián Bielinski fue un gran director argentino que desgraciadamente nos dejó muy jóvenes, muy joven, con estas dos propuestas maravillosas que refrescaron el cine argentino, tanto Nueve Reinas como El Aura. En el 2006, siendo muy joven, él, bueno, nos dejó físicamente, pero nos dejó estas enormes obras que son recuperadas en este documental como un homenaje, pero también poniéndolas en valor. Y allí quienes, como en el caso de Darín, que fue protagonista de las dos películas, ponen en valor lo que fue actuar en esas dos películas y cómo marcó sus carreras, quizá para siempre, digamos, poniéndolas en prestigio, digamos, de todo lo que significó actuar en Nueve Reinas y en El Aura en su momento. Así que recomendar esta película. Y por último, otra película argentina que es La muerte de un comediante, con Diego Peretti como actor y como director. O sea, así que bueno, ahí es la primer película que dirige Peretti, es una película eh, basada en un comediante que es también homenaje a un cómic y bueno, y además está mezclado como con un policial con mucho humor y también con cuestiones existenciales. Así que bueno, es una linda propuesta para no dejar pasar. Y que bueno, esas son las recomendaciones desde Territorio Cultural, esta propuesta de Comunicación Popular San Juan, un canal de YouTube, digamos que tiene estos espacios culturales donde nosotros promovemos películas, series y también recomendaciones literarias. La semana que viene, ya entrando diciembre, estaremos con algunos autores sanjuaninos promoviendo su obra, haciendo que nos cuenten qué están escribiendo y dónde podemos conseguir sus libros. Eso va a ser la semana que viene. Y ahora, bueno, vamos a pasar a ver el reportaje hecho por el diario El Heraldo de México a Guillermo del Toro, donde es muy interesante escuchar cómo él aborda la obra de Mary Shelley. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Hay algo que me llama la atención. Hablas de Frankenstein como este proyecto que desde tu infancia te estuvo dando vueltas, pero también hablas de Frankenstein, ahorita lo mencionabas, como de alguna forma un ejercicio medio biográfico de Mary Shelley. ¿Qué tanto de esta perspectiva de una mujer de esa época, de hace 200 años, adolescente, trasladas y querías que se mantuviera en tu adaptación, pero aún así mantener el respeto a ese Guillermo del Toro que también quería formar parte de esa proyección? Pues lo que pasa es que cuando tú fusionas tu identidad con la de algo que quieres hacer, o sea, hazte cuenta, cuando una canción se renueva con la voz del cantante y un arreglo diferente, cambia su peso, ¿me entiendes? Yo nací para cantar una canción y es esta, como le quieras llamar, y está compuesta en partes iguales de Ismael Rodríguez y Mary Shelley, y mi biografía, y el movimiento romántico, y vete a saber cuánta pedacera formó este monstruo, ¿me entiendes? Pero es el monstruo que, o sea, para mí es tan importante la oveja negra o no desearás la mujer de tu hijo, como en la novela de Shelley, ¿me entiendes? Porque yo me acuerdo clarito los cachetadas que le pegaba Soler a Pedro Infante. ¡Pégame, papá! ¡Pégame! Pero mi madre la respeta. Y yo llorando, moco tendido. O sea, entonces, tú no puedes construir desde la negatividad, ¿me entiendes? Lo que entiendes como adaptación es, mira, mi deber es hacer una cosa. Capturar el espíritu de la novela. Darle el espíritu de la creación que es parte de lo que yo he querido expresar por 50 años. Y renovar el pacto emocional del público con la historia. O sea, si yo adapto exclusivamente la novela con miedo, entonces te estoy dando algo clásico, apastelado, y que ya sabes cómo va.
En cambio, si abro con la criatura casi destruyendo una nave entera y dices, pero esta criatura yo no la he visto nunca en una película de Frankenstein, ¿por qué es tan violenta? Y la respuesta al final es, ya entendí por qué era tan violenta. Y ya entendí desde dónde venía ese dolor. Entonces renuevas el pacto con el público. El que conoce la novela dice, entiendo por qué lo hizo y funciona. O yo hubiera querido la novela, bueno, la novela está intacta, la puedes comprar en la librería del barrio, pero esta es una cosa que se hace como desde el amor. Yo digo que adaptar un libro es como casarte con una viuda. Tienes que respetar la memoria del marido, pero el sábado tienes que ponerle Jorge al niño. Pues mira, he escrito 5 prólogos para diferentes ediciones de Frankenstein y la realidad es que en todos ellos no tenía yo ni idea que algún día se iba a hacer la película, porque parecía imposible que se hiciera la película. Y para mí la hermosura del libro es que es una autobiografía de Shelley. O sea, tiene un montón de cosas que si tú conoces su vida de ella, los ves. Y también la película incluso busca zanjar huecos biográficos que no se han usado activamente. Por ejemplo, la imagen del padre como villano, que tú puedes decir, pues no está en Frankenstein de Shelley, no, pero está en el resto de su trabajo. Tiene una novela, Matilda, que es brutal, y sus 2 últimas novelas son figuras paternas tiránicas. La idea de la guerra es lo que enmarca el movimiento romántico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando escribo yo los prólogos para los libros, trato de iluminar la manera en que yo veo el texto, que es la misma que vi cuando lo traduje a cine, o lo adapté para cine. Y creo que no solo es la posición el verdadero norte de la vida es la muerte, es la posición básica del romanticismo. O sea, el romanticismo nace del reconocimiento de la muerte y del amor y de cómo pueden estar juntos y de cómo el nacimiento y la muerte pueden fusionarse también. O sea, el romanticismo es un movimiento muy, muy violento, muy iconoclasta, muy anarco, ¿no? Que busca destruir lo que se veía como la sociedad hipócrita en la que se veían envueltos los poetas, los músicos, los pintores románticos. Es un movimiento bien violento y bien juvenil. O sea, a la gente se le olvida que Mary Shelley tenía 16 años cuando conoció a Percy Shelley. Él tenía 21 y estaba casado. Y decidieron fugarse contra toda la oposición de la familia. Él le llevó un veneno, un láudano, que era una tintura de opio, y le dijo, bébete este veneno y yo me disparo en la cabeza, y traía la pistola cargada. Y viviremos eternamente juntos porque no nos dejan estar. O sea, súper dramático, violento. Se escapan a las 5 de la mañana vestidos de negro para cruzar el canal inglés al continente europeo. Los sigue la familia. O sea, es súper dramático. Y todo eso trato de ponerlo en la película. O sea, el romanticismo para mí son los ingleses amexicanizándose, entrándole al melodrama con gusto. Y no es accidental que muchísimo del movimiento del gótico, del romance gótico, sucedía en países calientes, cálidos. Lo situaban en Italia, en España, ¿entiendes? Porque tenía una pasión, lo que decían, una pasión latina. Entonces, para mí el melodrama mexicano es como el romanticismo desatado, ¿no? Pégame, mátame, pero no me dejes. Ay, cabrón. O sea, Katy Jurado ahí con Pedro Armendáriz en El Bruto, ¿no? O sea, y para mí por eso el matrimonio del romanticismo enloquecido y mi mexicanidad se funcionan muy, muy suavemente. Para mí no sé cómo sucedió, pero el hecho de que esta película llene el sueño de un chavo de provincia de 11 años, que en su bicicleta se fue a un supermercado que se llamaba Maxi y se compró un bolsilibro de Bruguera, de Frankenstein, y dijo, voy a hacer esta película a los 11 años, de provincia, y que la haga. ¿Cómo pasó? A los 61 años no tengo ni idea cómo, o sea, las cifras son astronómicas en contra de que se hubiera hecho. Y por poquito y no pasa. O sea, es una película que estuve desarrollando activamente como 20 y tantos años. Y que todo el mundo dijo que no. Y lo mismo pasó con Pinocho. Entonces,
Para mí, la biografía de la humanidad es una biografía de familias rotas. ¿Me entiendes? Todos los grandes movimientos, como bien lo hace la tragedia shakespeariana o el análisis de la historia, son ausencias de afecto en la edad temprana. ¿Me entiendes? Sea la guerra napoleónica o sea la corrupción política, o sea, son las ausencias de figuras que completan el yo en la infancia. Entonces, mi cine habla siempre de una infancia y el horror, muy frecuentemente, o de hijos. Incluso si tú ves Blade 2, es la historia de un hijo vampírico que vuelve a decirle al padre, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué por qué me arrojaste al mundo? ¿Verdad? Que es Frankenstein. O la niña en Cronos, o los niños en el laberinto, en el espinazo. Y básicamente es otra historia de otro niño que es creado por un niño lastimado para remediar su infancia y la reproduce la brutalidad. Entonces, no es que sean metáfora, es que nuestra vida es la metáfora. Eso es lo que es curiosísimo es cuando tú dices, yo no voy a repetir lo que vi que mi padre hizo incorrectamente, y a los 41 años dices, ay, ¿a qué horas me volví mi jefe? Es muy potente. Y no es metáfora, es como es. Las partes que más me interesaban de la novela no las habían puesto en cine. La mañana siguiente, donde se despierta y la criatura está mirándolo del pie de la cama, no había existido en cine. La creación no había existido en cine. En la novela, Víctor usa partes de animales, de puercos, de caballos, para zanjar las ausencias de anatomía que tienen los cuerpos que cosecha. Y a mí me interesaba decir, vienen de la guerra, número uno, por eso tienen que usar muchos. Número dos, quería enseñar ese momento no como un momento de horror, sino como un momento de alegría. O sea, tú imagínate que este cuate tiene 20 años o 30 años queriendo crear una criatura. Ese momento es el momento en que está más prendido. Es cuando está feliz, cosiendo, jalando tendones, reparando músculos, o sea, y dije, lo voy a filmar como un musical, ¿no? Entonces, cuando él empieza es como un director de orquesta poniendo su partitura así, tac, 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 tac. Y luego se prepara y empieza un vals. Y viene toda la armazón de la criatura. Y tiene que ser un momento de exceso de anatomía y de sangre y de tendones y de músculos glorioso. Y luego viene la cruda que viene para todos los que nacimos en México. Y luego, ¿qué haces con lo que sobró? Las preguntas que no se hace alguien de primer mundo, nos las hacemos nosotros. Como cuando hice Pacific, dije, ¿qué pasa con la caca de los callos? Que eso nos lo preguntaríamos en México, porque ¿qué pasa cuando el callo tiene que ir al baño? Pues a media ciudad, ¿no? ¿Y qué se hace con eso? Pues se usa para la agricultura. Entonces, son preguntas que nos hacemos. Y yo decía, ¿qué hace con todas las obras? Pues las tira, ¿no? Y es como él ve a la humanidad. O sea, a Víctor no le importa la humanidad, le importa su idea. Entonces, agarra las cabezas, las pone en sacos, las manos, ¿no? Todo esto. Y es una brutalidad que solo te preguntas cuando has crecido en un país donde ese lenguaje es cotidiano, ¿me entiendes? Pero el proceso de la creación de él, si te fijas, tiene la figurita chiquita con la que jugaba anatómica de chiquito y es como que la compara con la criatura que acaba de crear. Esa figurita es el bolsilibro de cuando lo compré a los 11 años y la criatura en la plancha es esta película.